Alejandro Pedrosa, bienvenido al espectáculo. Muchas gracias por estar aquí. A ti siempre. Con permiso te voy a llamar Pepo, que es como estoy acostumbrado a llamarte, así que Mejor, mejor. nada. También quería agradecer a Francis, que estamos ahora mismo en la Polaca. Yo sé que tú has hecho más cosillas por aquí, pero a mí es la primera vez que estoy por aquí, me parece fascinante. Así que muchas gracias, Francis, por dejarnos esta habitación, porque es absolutamente increíble. Bueno, quería empezar preguntándote un poco por tu historia. A mí en las conversaciones me gusta primero empezar con la historia de la persona y después entrar en algunas cosas que me interesan más sobre ella o cómo funciona en general el mundo de la literatura. Quería empezar sabiendo básicamente cómo te hiciste escritor, básicamente. Si hubo algún momento específico en el cual dijiste, oye, pues me apetece ser escritor o cómo fue todo ese... Bueno, eso es una historia larga y en algún punto cachonda, que también te voy a contar. Yo soy un niño de un pueblo ciudad. Yo me crié en Marbella, aunque nací coyunturalmente en Granada, que luego con el tiempo volví allí a vivir, y es donde vivo ahora. Y yo soy un niño de eso, de una ciudad magnífica y extraña que se llama Marbella, que tú y yo conocemos bien. Y yo me crié en un barrio obrero, en la Divina Pastora, y yo era un niño normal, como el resto de los niños, pero que tenía una singularidad. Y es que en su casa había libros, libros que mis padres no leían. Mis padres eran de esa generación que entendía que querían, evidentemente, que sus hijos tuvieran una educación mejor que la que ellos que habían tenido. Eran niños de posguerra y compraban libros en la ilusión de que algún día esos libros, pues alguno de sus hijos los leyera. Y entonces, bueno, yo era un niño, ya te digo, que yo jugaba al fútbol en el barrio, era lo que más me gustaba, y yo en mi barrio, pero luego cuando llegaba a mi casa tenía libros. Y esa es una puerta de entrada. Me abrieron la puerta de entrada por ahí. Y además entré por una puerta bastante singular. No me interesaban las historias ¿sabes? Así como de aventuras, ni lo fantástico, ni... A mí lo que me gustaba más era la poesía. A mí me molaba, me llamaba mucho la atención que la lengua que yo hablaba sonara de una manera diferente, ¿no? Entonces empecé por ahí a aprender poemas de niños que contaban historiones, poemas así, yo qué sé, pues el romance sobre todo, ¿no? El romance del conde niño, que se enamora de una y luego la reina viene y los mata y se convierten luego en unas cosas súper chulas, ¿no? Y bueno, y por ahí fue la entrada. La entrada de todo escritor tiene que ser la lectura. Y yo entré por ahí. Claro, entonces empezaste en casa con los poemas y después he leído que estudiaste filología hispánica y teoría de la literatura. Eso ya fue ya sabiendo que te querías dedicar a ser escritor. No directamente, ¿sabes? No directamente sí sabía que de pequeñito que me gustaba escribir. Que me gustaba escribir historias, cosas, canciones, poemas. Pero tampoco lo tenía muy ubicado. En principio pensaba que el periodismo sería la salida lógica de, Claro. de la escritura. Luego me explicaron, alguien vino con muy buen criterio y me dijo que no, que un periodista, en fin, escribía menos que un escritor y Claro. que para eso tenía que ir a filología. Y como a mí lo que me gustaba es lo que pasaba en las clases de literatura, de todo el instituto y de todo el colegio, a mí lo que más me gustaba es lo que pasaba en las clases de literatura. Entonces, pues nada, me puse a estudiar literatura. Luego ya vi, una vez que llegas allí ya es muy fácil porque hay Mm. gente con tu mismo gusto. Claro. Entonces te vas juntando con gente que también escribe ese poemilla, que te da vergüenza decirlo, el otro escribe un cuento, va haciendo piña y luego llega a la universidad que ya cambia la vida, evidentemente. ¿Y cómo se lo tomaron tus padres cuando le dijiste que querías ser, bueno, decías ya con 18 años que querías ser escritor o simplemente decías, voy por ahí y... Voy por ahí pensando que iba a ser profesor de literatura. Es lo lógico, cuando uno estudia filología hispánica, al final eres profesor de literatura, de lengua, ¿no? Entonces yo pensaba que el camino iba por ahí, pero a mitad de camino empecé a escribir los primeros libros y los mandaba a premio y ganaban. Entonces, claro, cuando tienes 20 añitos, 20, bueno, ya más, 23, 24, y ves que ganas premios, quiero decir que de alguna manera estás orientado y hay cierta recompensa, ¿no? Claro. Entonces, mis padres lo vieron con mucha naturalidad, quizá porque yo era el tercero de otros que son más grandes y los otros ya estaban orientados y Claro. bueno, tú sabes que al pequeño siempre se le puede permitir. Claro, se nota que no hace falta. Claro, porque tú empezaste a escribir sin tener ni idea, te gustaba leer, empezaste a escribir
y más o menos te salían cosas decentes y veías que tenías ya mente más o menos de escritor, por así decirlo. Lo que hace cuando empiezas a escribir siempre es copiar. Sí, Y está bien que así sea. Copiar lo que lees y te gusta. Pues yo qué sé, como si empiezas a hacer música, pues la música que te gusta es la que te influye para hacer las canciones que haces, ¿no? Pues claro. la literatura pasa igual. Y yo, bueno, iba generando eso, textos que más o menos se semejaban a las escritoras y a los escritores que a mí me gustaban, y por ahí va, poquito a poco va generando una voz propia, ¿no? Claro. Y luego ya, pues bueno, ya te digo, cuando tiene el reconocimiento de premios, que son premios menores, pero muy importantes, porque son premios a lo mejor que te dan en la universidad o que te ayudan a empezar a subir peldaños y a decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no va a poder ser esta mi vida? Es que con esa edad sí, sí es cierto que es muy curioso porque, claro, el- bueno, yo me imagino a día de hoy decirle a un amigo, no, es que yo escribo poesía. Es como un poco, no, no tema tabú, pero sí es Claro. algo curioso. Cuando eras más joven, ¿te criticaban o algo así por eso? ¿O lo que has comentado No, antes de decir, ya no me da vergüenza contárselo a tus compañeros de la universidad y eso? ten en ¿Notas? cuenta que ellos eran más o menos lo mismo. Claro, Estábamos allí porque ya había una sincronía de gustos. Ya estábamos más o menos todos en los gustos. A lo mejor sí era más difícil aquí, claro. en Marbella, donde mis colegas pues no tenían por qué, pero aún así mis colegas eran súper buenos y lo siguen siendo y son los mismos. Y ellos sabían que a mí me gustaba escribir desde pequeño y me regalaban libretas y boli y cosas para que, o sea, que yo en ese sentido no he tenido nunca vergüenza para eso. Y entonces terminaste la universidad y ya directamente te empezaste a escribir o hubo ahí un proceso intermedio hasta que te hiciste propiamente escritor, por así decirlo. ¿Cómo fue esa parte Ujú. de... Termino la universidad y veo que hay otra carrera, otra licenciatura que me interesa, que es ahondar mucho más en eso, que se llama teoría de la literatura. Entonces me meto ahí. Son 2 años más y ahí me meto y ahí ya digamos que profundizo. En esos 2 años ya vas aumentando el bagaje de lo que escribes pero claro, cuando sales de ahí, por más que haya ganado algún premio o algo, no tiene la edad todavía, es que no tienes la edad para ser un escritor, no tienes la edad para ser un proyecto de escritor. Entonces yo me pongo a trabajar, monto una academia y empezamos a dar clases de español a extranjeros y ahí ya estoy varios años y en ese proceso ya de estar trabajando, sí es cuando empiezan a venir premios más importantes, cuando ya te llaman para ir a sitios y cuando empiezas a tener la posibilidad de que lo que ha sido un hobby hasta ahora, o un hobby al que le ha dedicado mucho tiempo, que es decir, o una inquietud muy latente, se vaya convirtiendo en un oficio. Claro, va pillando tracción poco a poco, me Claro, imagino. eso va viniendo poco a poco y al final pues tienes que decidir si seguir dando clases o aventurarte en este Claro. mundo del poco a poco que ya se va solidificando, ¿no? ¿Y cómo fue exactamente ese punto de decir, vale, ya tengo suficientes premios, dejaste obviamente la academia y te pusiste a escribir directamente? Lanza. Esto se parece mucho, aunque parezca muy poco romántico, que la literatura parece que vista desde fuera tiene mucho de romántico, pero en realidad se parece mucho a una profesión liberal cualquiera, a un abogado, en el sentido de que tú tienes tu cartera de clientes. Claro, ¿Vale? O sea, a mí, pues tú sabes, a principios de año, tú sabes que ya hay ciertas cosas que tienes fijas, ciertas conferencias, ciertos cursos, cierto escribir en periódicos, ciertos artículos, todo eso. Entonces lo que tú tienes es tu cartera de cliente y sacas un libro nuevo y esa cartera se va aumentando, porque hay gente que te llama, una biblioteca que le interesa. Entonces son todos diferentes proyectos literarios que vas haciendo, pero para que se entienda a nivel material, que esto es una cosa muy chula, ¿no? Que cosa ahí que debería explicarse cuando voy a los institutos. Venga, alguna pregunta a los chavales. Y al final, si les ha gustado lo que escuchan, ¿no? De la vida que llevas y tal, siempre la pregunta viene de cajón. ¿Tú cuánto ganas? Sí, porque dice, me estás contando una cosa que a mí me gusta, a lo mejor me gusta escribir y tal, pero yo tengo que saber, claro, bueno, pues tú no se gana, no se tiene un sueldo, es más como el artista, o sea, tienes bolos y de esos bolos y un mes. Pues si te viene mal de bolos, ganas poco y otro mes, si te viene bien de bolos, ganas mucho. claro. Justo, obviamente una de las preguntas era sobre eso, pero más que nada que bueno, lo tenía puesto para más adelante, pero vaya, entramos ya del tirón al trapo también. La pregunta iba más dirigida hacia cómo se cobra al final, ¿cómo cobras tú? Si por cada libro que se vende, ¿cómo suele ser el sistema Mira, de... esto es una cosa muy chula que la gente no sabe y que cuando se la cuenta se queda así con la boca abierta diciendo, no me jodas. Un libro, bueno, es un precio y tiene un 100%, ¿vale? Ese precio. Bien, el 30% es para el editor.
Sí, La persona que hace el libro físicamente, que lo vale. imprime, que lo maqueta, que se gasta en papel, que hace el libro físicamente. Otro 30% es para el librero o la librera que lo vende. El otro 30% es para el distribuidor, el que tiene el camión y lo coge desde quien lo hace hasta llevarlo a la librería. Si va sumando 30, 30, 30, haces 90 y al autor le queda un 10%. Joder, Entonces, tú dices, ¿vives de lo de los libros que vende? No, eso es imposible. Ahora mismo este mundo se parece mucho al de la música. Nadie vive de los discos que vende, claro. ¿vale? Vives de todo lo que se genera alrededor de ese libro. Alrededor de ese libro se generan charlas, se generan conferencias, se generan presentaciones, se generan un mogollón de cosas Sí. que eso sí, sí está pagado y entonces pues vas cobrando de ahí. Claro, para que tú vayas a dar una conferencia sobre el libro o sobre cualquier tema, ahí tú ya sí cobras para ir. Claro, Claro. claro. Ahí cobra y eso, y haces tu factura y pues por eso te digo que es una profesión liberal. Joder, si un libro vale 10 euros, que tú te quedes 1 euro por haberlo escrito, Sí, el escritor. ponle que valen 20 y te quedas con dos. Joder. Pero claro, Y, así las cuentas no salen. Bueno, otra cosa importante, antes se daba más, después de la última crisis, esos precios han bajado. Los escritores, cuando somos profesionales, empezamos a trabajar también con las editoriales por anticipo. Es sí, decir, yo te vendo mi libro, te lo doy para que tú lo saques y tú me das a mí un dinero anticipado. Ujú. vale. Yo con ese dinero me quedo. ¿Que vendo 0 libros? No me vuelves a llamar ni me vuelves a mirar a la cara, pero yo con ese dinero me quedo. ¿Vale? Pero la idea es, evidentemente, si las expectativas de venta del editor son buenas, porque piensa, joder, este libro está muy chulo, yo lo puedo promocionar bien, o Pepo vendió bastante del otro, yo lo sé porque los números los sé, tal y tal, entonces te dan una cantidad mayor. Que tú estás empezando, eres novel y tienes un libro medio bueno, o sea pues no te van a dar nada, pero seguramente en el segundo ya sí. Claro, para profundizar un poco, porque claro, yo tampoco tengo ni idea de cómo es exactamente todo el proceso, eh, desde que tú tienes una idea hasta que el libro está en la librería. ¿Cómo es un poco eso, tanto el trato con el editor, como, es decir, tú vas allí y le vendes una idea de decir, a mí me gustaría escribir esto. ¿Me lo compras, no me lo compras? Ujú. Si puedes No, profundizar un poco sí, cómo es sí, todo claro, eso. además ese proceso a mí me parece chulísimo, es apasionante, que el proceso creativo. Y luego tiene la otra parte, que es el proceso ese más comercial, que es más complicado. Vamos a empezar por el comercial, si te parece. Tú no vas al editor y le dices, yo tengo una idea. Tú vas con el libro. Ujú. Vas directamente. Vas directamente con el libro. A no ser que tú, bueno, porque has Claro, comentado antes claro. que, A no ser que tenga ya o sea, una editorial fija como yo, y entonces ya la comunicación es mucho más. O sea, yo claro, siempre trabajo con la misma editorial. y ellos sí te anticipan dinero cuando tú dices, oye, yo Claro. tengo una idea, quiero escribir en general, y Bueno, en mi caso en particular, incluso si se lo dijera solo con la idea, me ayudarían, porque hay ya una relación muy fluida y es de amistad. claro, Pero lo lógico es que yo escriba durante un año, año y medio, 2 años, depende del libro, y luego cuando lo tenga terminado se lo mando a mi editor. Mi editor me da el anticipo y empezamos a trabajar en ese libro. A trabajar en cosas muy chulas. editor es lo mismo que editorial, ¿no? O Sí, hay, el editor, bueno, de hecho, estamos hablando de editor, pero la inmensa mayoría pero la inmensa mayoría, estoy hablando de un tanto por ciento apabullante, son mujeres, son editoras. sí, O sea, el editor se llama editor porque es el dueño de la editorial, en este vale, caso. Fíjate, es interesante, la palabra editor en español tiene dos vertientes. Hay una que es más inglesa, más americana, más anglosajona, que se refiere a la persona que es el dueño de la editorial, ¿vale? Ese es el editor. ok, Pero luego hay otro, lo que llamamos editor de mesa, que es la persona que trabaja dentro de esa editorial y coge el texto contigo y empieza a corregir. Y claro, dice, pues mira, yo creo que a esto le podrías dar una vuelta por aquí, le podrías dar una vuelta por allí. Entonces, digamos que hay dos escritores, el empresario, por decirlo de alguna manera, y el técnico, el especialista vale, en textos. Esos son los dos vale, editores, pero quien te da las pelas es el empresario. claro, Y eso te decía en cuanto a... Pero claro, eso es mi caso. claro, Eh, vamos a dividir en tu caso y en caso del claro. resto de escritores, el resto de escritores, por así, bueno, el resto de escritores, Ujú. que no tiene experiencia y no Claro, está, eso es lo que... él llega al editor, no al editor de mesa, y le dice, tengo este libro, ¿me lo compras o no? O sí. como, Estamos pensando en alguien que tenga tu edad, ¿vale? Que creo que es lo que más les puede interesar, alguien que al, nos esté viendo y que tenga esa ambición y quiera exacto. tener un...
un libro. Tú vas a la editorial y le ofreces. Y mi consejo siempre es, cuando hablo con eso, con gente más joven que está empezando, mi consejo es directamente que tú vayas con un estudio de mercado casi hecho. Sé que suena, estamos hablando de literatura y puede sonar esto muy árido y muy tal, pero quiero decir, ahí hay una persona que va a invertir dinero que seguramente no recupere, porque si quieres luego hablamos de los libros que se venden o no en España. Y tú, es como el valor en los toreros. A ti, la capacidad literaria, la calidad literaria se te da por supuesta cuando tú vas allí. ¿Vale? Sí, Entonces, mira, yo tengo esta historia, creo que puede funcionarte bien por esto y por esto. ¿Vale? Entonces, es una de las formas en las que te van por lo menos, a escuchar, a hacer caso. Una editorial media, no famosa, que te podría decir nombres y no conoces a ninguna porque no son famosas, son medias, o sea, sí. ya te digo, empresas provinciales, independientes, recibe a la semana del orden entre 100 y 150 libros. Su correo. ¿Quién tiene capacidad para leerse eso? ¿Quién tiene capacidad para mirar eso? Entonces, es muy difícil editar. Para quien está empezando, por si nos están escuchando, es muy difícil editar. Claro. Hostia, 100, 150 a la semana, Las pequeñas, las no estoy grandes. hablándote ni de Planeta, ni de Random House, ni de nada de eso. ¿Y cómo hacen para leer todos o simplemente van leyendo títulos y van viendo lo que tú dices del estudio de mercado? Si entra, si hay un estudio de mercado más o menos decente, le echan un vistazo al libro. Eso es. Bueno, entonces te compran la idea, por así decirlo, leen tu libro, te dan el ok y después pasas a hablar con el editor de mesa. Eso es. Y él te va corrigiendo el libro. Ahí hay una parte que se llama corrección ortotipográfica, que eso lo hace una persona, también casi siempre mujeres, que son especialistas en esas cosas que se nos pueden escapar. La errata, que haya una sincronía perfecta entre, o sea, entre verbo y adjetivo, ¿sabes? Porque Sí. en alguna frase se te puede ir. Ese es quien mira todo esto. Y el editor de mesa, digamos, que lo que te hace es repensar la historia contigo. Vale. ¿Vale? Hostia, pues está muy bien esto, pero ¿y este personaje no crees que debería salir un poquito más? ¿O no crees que debería, sabes, darle un poco más de brillo? Porque si no, son lectores profesionales, de alguna manera. Entiendo. Y ese es el que te acompaña en el proceso de edición. Porque una vez que te han comprado la idea, viene un proceso de edición que dura meses. Y eso, por un lado, va maquetación, decidir cubierta, decidir portada, decidir todo eso. Pero por otro lado, que el texto quede fino, fino, fino para cuando vaya a estar en la mesita de noche del lector. ¿Y normalmente te cambian mucho el libro el editor de mesa Aquí o normalmente le dan el ok más o hay menos? de todo, hay de todo. Yo he conocido a gente que le han dicho quita 50 páginas ¿sabes? Es que depende de Sí. la novela. En mi caso nunca me han tocado nada, pero yo creo que es por mi método de trabajo. Yo cuando escribo una novela trabajo 8 horas al día. Por la mañana, bueno, imagínate que el primer día empiece a trabajar a las 5 de la tarde, ¿vale? Sí. Después de las siesta. No hay nada, no hay novela, no hay nada, solo hay idea, ¿vale? Y empieza a trabajar ese día a las 5. Una página. Yo nunca escribo más de una página al día, porque ya sé que si no se me va. O sea, que empiezo a fallar. Una página al día. En mi caso, para la Sí, concentración, para saber que estás diciendo más o menos lo que quieres decir y que estás poniendo el adjetivo donde quieres ponerlo y el nombre donde quieres ponerlo y todo eso, en mi caso es una página, habrá gente que lo haga diferente. O esa es mi capacidad de sí, concentración. sí. Entonces, si yo estoy trabajando de 4 a 8, ¿vale? Venga, ya he volcado algo. Ahora, a la mañana siguiente, no escribo, limpio lo que he escrito. Sí. ¿Vale? Entonces lo releo, lo pulo, estoy de acuerdo con lo que puse anoche, no, ayer por la tarde, no estoy de acuerdo, esto no me suena bien, pim pam. Claro, sí, dicho muy coñazo, pero eso lo que hace es que cuando la novela llega al editor vaya muy limpia, Claro. ¿vale? Porque es que de las 8 horas, 4 estás escribiendo y 4 estás corrigiendo lo que has escrito. Entonces, Joder. claro, a mí no me han cambiado nunca nada. Sí, sí. No, pero es un proceso. No, no me imaginaba que fuese un proceso tan extremadamente lento de eso. Una página al día me parece claro, así sale tan buena literatura. Me imagino si estás tan concentrado. Claro, es que es la manera. Claro. Porque hay muchas cosas y muchas maneras de escribir libros, eso es evidente. Pero a mí no me interesa tanto cuando estoy escribiendo una novela, no me interesa tanto en sí la historia. La historia, desde luego, es muy importante, ya la tienes pensada de antes, ¿no? Yo hago, o sea, yo y la inmensa mayoría de escritores hacemos una escaleta, como si fuera cine. Yo sé en cada capítulo lo que va a pasar. Y tengo que tener un papel colgado en mi mesa o en el ordenador, ¿no? En una pantalla que me va diciendo, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí.
claro, Porque si ahora aparece este personaje, yo quiero que haga algo que dentro de 4 capítulos después va a tener sentido, claro. ¿vale? Entonces yo todo eso lo tengo que ver en una escaleta. Claro, vamos a terminar con el tema de cómo es exactamente sacar un libro y ahora entramos un poco en el Vale, proceso creativo. vale, vale, guay. Al final, bueno, el editor de mesa te da el ok. em, ¿Ahí qué pasa? Porque has dicho que hay una segunda parte de comercialización del Claro, libro, que claro. Ahí te dan el ok y entonces ya no se tienes el ponen, libro con la eso portada, es. todo bonito, perfecto. Eso es, ya se ponen a trabajar, sacan el libro y a partir de ahí viene un momento que es la promoción, Sí, ¿vale? Es decir, ellos, la editorial, se tiene que encargar de que ese libro vaya a una librería, donde hay a la semana del orden de 400, 500 novedades. joder, ¿Cómo haces para que tu libro no esté así, de canto en el anaquel, esté así? claro. ¿Cómo haces para que una persona que va a una librería pueda ver esa cubierta, esa portada en la que tú has invertido quebrándote la cabeza? No, para esto has buscado un diseñador. ¿Cómo hacemos para que no esté de canto y que esté así? Porque en el escaparate va a ser muy difícil, porque hay dos grandes empresas, está el Madrid y el Barcelona, ¿no? Pues en literatura está Planeta y Random House, y eso lo controlan casi todo. Claro, y eso se Entonces, paga por estar. hombre, Sí, me imagino que es como en el supermercado que al final las baldas más a la vista son las más caras. claro. En librerías, ¿cómo decirte? En grandes centros, ¿no? En la FNAC, en Casa del Libro, todo esto tienen unos dueños, que esos dueños a su vez tienen muchas editoriales, entonces, claro, se venden a sí mismos. Ahora, vámonos a una librería de ciudad normal, ¿no? Un librero, ahí es donde está lo interesante, porque en los grandes centros comerciales, digamos, tú vas y compras, bueno, lo de moda, el libro más o menos que suena o lo típico, ¿no? Claro, Pero es el librero de barrio, es esa librería, bueno, pues de toda la vida, donde el librero de barrio que conoce a la gente que lee en su barrio, a la gente que lo compra, ahí es donde hay que llegar. Ese es el buen sitio para llegar, porque ese librero, esa librera es el que le va a decir, fulanito, léete este, que me lo he claro, leído y está genial. ¿Sabes? Y ese no te va a decir, fulanito, léete el Premio Planeta, porque el Premio Planeta ya sabe que no está sí, genial. claro, claro. Sí, sí, al final es más de nicho y a la Eso es, persona más eso es. pequeña. Paso el agua, porfa. Pa- Ah, bueno. Ahora, chiquillo. Que te he visto seco y así, No, es ¿no? que con resfriado. Ahí está, gracias. Entonces, ¿cómo es un poco se paga por tener las portadas más bonitas, las partes más bonitas o cómo es exactamente el proceso? No es directamente que se pague, pero esas grandes empresas tienen comerciales, Sí, ¿vale? Entonces los comerciales pues te hacen rebajas en productos si pueden, o sea, ya empieza ahí el mundo comercial del vale. libro, que bueno, es descabellado y es loquísimo porque es muy difícil. Mira, ahora el otro día lo comentaba un señor en la SER y era un editor y era muy interesante también los datos. Eh, un libro medio en España vende 400 ejemplares. Entre 300 y 400 de todos esos que salen, Y que son 400 miles, a la semana le llegan al librero. ponle que le lleguen a una librería grande, sí, 200, 300, 400. Quiero decir, pero muchos no salen ni de las cajas siquiera. Claro. Muchos se quedan en las cajas y a los 3 meses te los devuelven. Ujú. Es que es un negocio complicado. El librero se queda con el libro, tú al librero se lo traes, ¿vale? Y lo compra. Puede comprarlo o se lo puedes traer gratis y él, si no lo vende, te lo devuelve a los 3 meses. Vale, ¿Qué pasa? Pues ya por eso te digo que depende de la librería y depende de cada uno el tipo de negocio que quiera. Si tú quieres tener un negocio más especializado, más de nicho, más suculento, más literario, pues tú sabes ya con qué editorial quieres trabajar porque sabes cómo escribe esa gente o qué línea tiene. Entonces te claro, traes de esos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Marbella está la librería de libros, que eso es de lo mejor que te puedes encontrar. Hay gente muy selecta con unas mesas de novedades. Traen lo poco que traen, pero porque saben que va a funcionar y que son libros magníficos, claro, ¿no? Entonces no es lo mismo que irte, con todos los respetos, a otros más grandes, ¿no? Que aquello es un almacén de libros. claro. Es un almacén de libros. Entonces, yo
que soy lector o no soy tan lector o quiero adentrarme en la lectura. Cuando llego allí, ¿cómo sé cuál coger? ¿Cómo sé mis 40 euros que llevo para gastarme en libros, mis 50 euros? ¿Cómo sé dónde los invierto? Claro, es lo Sin que embargo, tú, si vas a una librería de barrio, ¿qué te gusta? Pues me gusta esto. Mira, esto ha salido ahora, es muy bueno. Es un tío finlandés que no lo conoce ni Perry, pero te digo yo que esto es muy bueno. que, bueno, O sea, y tú te vas sabiendo claro, al final las más grandes, me imagino, como el FNAC y compañía, será para, pues lo que has comentado, para comprar directamente un libro que hayas escuchado por internet, grandes eso es. títulos y vale, vale, vale. Eso es. Bueno, y entonces, si no se vende, te devuelven la caja a la editorial Ese es muy y importante, ese punto. Y claro, la editorial tiene un almacén, sí, ¿vale? O bueno, o la distribuidora tiene un almacén. Eso es cuestión de metros. Y los metros valen dinero, claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando un libro no se vende? ¿Qué hacen o sea, no se vende y está ocupando sitio y que han pasado unos meses? Es tristísimo, perdona el paréntesis o el salto hacia atrás. La vida de un libro, la vida pública, ¿vale? O sea, de promoción de un libro es tristísimo, pero suele andar por los 2 meses, 3 meses. joder, Si no has conseguido levantar ese libro en 2 o 3 meses, dalo por ya muerto. no, Entonces, bueno, una cosa compleja y complicada. Digamos, esos libros que no llegan a venderse o que no tienen una vida muy larga, se quedan ocupando en palé esos metros cuadrados de un espacio, ¿no? Pero esos metros cuadrados me están quitando sitio y vienen más, porque es que no paran de llegar novedades. Y esto lleva ya aquí un año y no vendemos. ¿Qué se hace con eso? Pues se quema. Normalmente se quema y se hace pasta de papel para hacer nuevos libros. ¿Qué es lo que hacen las grandes editoriales? Random House y Planeta, en este caso. Sacan muchos libros, colapsan el mercado. Saben que van a vender de la mayoría pocos, 300, 400, pero cuanto más saquen, saben que uno puede pegar el pelotazo, claro, ¿vale? Entonces, si yo saco, no sé, 200 libros, una es más probabilidad, probable claro, que si ya sé que la media está en 400, en 300, 400 de venta en títulos, pero si tengo más posibilidades que la editorial más pequeñita que saca 10 al año, 10, 12, y que pues fíjate que el tanto por ciento, ¿no? De 200, es más posible que sea ese libro que la gente va a ir luego a la FNAC a comprar sin claro, con la venda, con los ojos cerrados. Me han dicho que está muy bien, no sé qué. ¿Sabes? Sin embargo, hay otro tipo de negocio que donde quizás se encontrarían mis libros, que es ese negocio más literario, que es el de las librerías pequeñas. claro, Pequeñas, no son pequeñas, pero sí las librerías literarias. vale, sí, sí. Claro, y por ejemplo, si se venden de 300 a 400 libros en caso de que sea normalito, ¿cuántos se suelen producir? Es decir, el resto, ¿cuántos se Claro, suelen quemar? Por así bien, decir. bien, bien. Y eso antes era el mundo desde, o sea, con las cuestiones tecnológicas, en ese sentido el mundo del libro ha cambiado mucho, porque ahora la impresión es digital. Antes era una cosa que se llamaba offset, que tenías que poner una imprenta para trabajar. No, ahora es una imprenta, pero es digital. Sí, Entonces, ¿qué hacen la mayoría de editoriales? Como yo sé que se van a vender 300, 400, tiro, saco 500 de primeras, ¿sabes? O sea, las claro, más pequeñitas, ¿no? vale. Saco 500, los pongo en el mercado, vamos a ver cómo Un funciona. testeo de Y claro, mercado. la idea es, no es como antes, o sea, de un libro que no tiene seguro, que va a ser un gran título de ventas, no te vayas a sacar 5.000, porque es cuando te comes el palé. ¿Vale? Entonces, y como ahora, gracias a la impresión digital, es darle un botón y al día siguiente tienes los 500 más. Claro, Entonces ahora van mesurando. A lo mejor, pues un título normalito saca 1.000. En una vale, primera edición saca 1.000. Cuando esos 1.000 los tiene distribuidos por toda España, los libreros ven que se venden. Tú ves, el editor ve que le están pidiendo y que aquello se mueve. Pues, ¿cuántos me quedan en almacén? 200. Ostras, pues ve haciendo más libros, hazte otros 1.000. ¿Vale? Y sacamos la segunda edición, hazte otros 1.000 porque si quedan 200 y se están vendiendo todos, pues ya claro, sabes que va. sí, pero el que proceso de crear 500 más es relativamente rápido comparado con. Muy rápido, muy Claro. fácil. Y volviendo a lo que has dicho antes de que las editoriales grandes van un poco más a masa y a ver cuál da el repunte, ¿cada cuánto suelen dar un repunte? Es decir, ¿cuántos libros buenos salen al año, por así decirlo? Qué buena pregunta. Pero para ellos también, porque no lo Claro, saben. Quiero decir, ese es el gran misterio del mundo del libro. Nunca sabes dónde va a estar el pelotazo. Ellos tienen, imagínate,
gente de marketing que lo flipas, pero en realidad no lo saben. Se compran cosas en ferias internacionales, dice, pues esta ha funcionado en Alemania, pero luego no tiene por qué funcionar aquí en España. Nunca sabes dónde va a estar o sea, en ese sentido este negocio tiene bastante de riesgo, porque tú inviertes, tengo una buena historia, tengo un buen escritor, o una buena escritora famosa, reconocida, y puede que no pete. Claro. Y otro que viene más pequeño, de repente alguien sale en la radio por lo que sea, o ahora mismo en podcast, o se hace, no sé, la idea viral por lo que sea y vende un... Mira, había, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú puedes preparar una campaña de marketing muy potente para alguien conocido, salga en la tele. Y puede que el libro, pues a la gente no le guste. A las lectores y a los lectores es difícil de engañar. Tú las puedes engañar una vez con un marketing, no diciendo, Sí, este es el libro, no sé qué. Me lo leo. Si no me gusta, la segunda ya es difícil que me engañe. claro. ¿Sabes? Cuando venga otra vez, sale el nuevo libro de esta escritora. Ya te lo tiene que recomendar a alguien que sí Claro, sabes que te gusta a ti como porque los para... lectores generamos red. Los Claro, lectores nos juntamos con gente también. Un momento de la vida tenemos un espacio social con gente que nos gusta leer. O bien estamos en club de lectura o tenemos amigos que leen, amigas que leen y te lo vas comentando. Tío, léete esto que me ha encantado. ¿Sabes? claro. Cuando te engañan una vez, tú ya no dices a alguien, léete esto. Sin embargo, otros sí. Y te ponía el ejemplo de una autora, su primera novela, ella es moldava. Sí, Tatiana bueno, te digo el apellido, tampoco tendría que pronunciarlo. El libro es de hace un par de años y se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de una autora Nobel y moldava, y de una editorial independiente española. Dices tú, pues esto, yo no pongo un duro, porque eso, bueno, no sé si van ya un porrón de ediciones, joder. 4, 5, 6 ediciones irán, porque es un libro magnífico y que Mm, funciona en el ámbito pequeño, que es donde funciona la literatura. Léete esto, que no sé qué, y así, miles claro. miles de ejemplares vendidos. Porque, por ejemplo, lo que justo el otro día estaba escuchando otro podcast y me volvió a salir el caso que no me acuerdo de la escritora, y mi madre me va a matar, la escritora de Harry Potter, Sí, que contaba que lo presentó 12 13 claro, veces hasta que... Eso suele pasar también, es decir, los libros que son rechazados, ¿hay sí, joyas también en eso sí, o sí. ya últimamente se filtra muy bien para que las joyas sí No, no, salgan a no, la no, luz? no, no. Fíjate que en esos que hemos hablado antes de 150 al día, que habrá alguna joya, Claro, pero que no no da haya, hueco a leerlo. claro, que no haya hecho bien el estudio de mercado, el Claro, bueno, marketing, que no o- haya caído bien al y, editor. y que eso del estudio de mercado te lo digo yo, que es una cosa como muy personal de consejos que doy. Eso no lo hace Claro, nadie. El escritor cree que por haber acabado la obra ya se la tienen que leer. Porque claro, es que este oficio es complicado y por eso tiene tanta gente un poco, a lo mejor, no sé si tanta gente, pero hay cierto perfil de escritor que es soberbio, que es gilipollas, básicamente. Y tiene que ver con la soledad. Tú estás trabajando en soledad durante mucho tiempo, haciendo algo que luego lo vuelcas al público. Y tienes que asumir que eso puede ser una mierda. Tienes que asumir que el trabajo de año y medio, de 2 años, no esté bien hecho. Y un trabajo intelectual, y puede que no esté bien hecho, porque te hayas confundido en algún momento, como le pasa a todo el mundo, ¿no? Y hayas derivado la novela por un sitio que no tiene que ir. ¿Qué pasa? Normalmente hay una coraza, cuando eso ya sale a lo público, ¿no? Y se vende, te doy mi libro. Joder, Pepe, pues no me ha gustado, tú lo entiendes. claro. ¿Sabes? O sea, Sí, hay sí, ese punto de arrogancia a veces de yo estoy aquí, no, no, sí entiendo, soy un lector y no me ha gustado. Y sí, te puede sí. confundir tú. Sí, Pero la, claro, la propia coraza para defenderse al sí, final. eso es. Claro, Entonces, claro. eso también genera quiero decir, ahí hay que ser honesto también, hay que no podemos equivocar y, oye, pues mira, 3 años empeñado en una novela que no es la ideal. Bueno, pues Es que es duro. aprendes para la siguiente. Porque en el resto de cosas, al final tú, por ejemplo, cuando montas una empresa o lo que sea, también puede ir prueba, error, y al final no hace falta estar un año y medio, 3 años currando y después lanzarlo de golpe. Pero es que aquí no veo otra forma. Es decir, no hay ninguna forma de testear un libro antes de... Bueno, sí, tienes amigos, Bueno, claro, ¿sabes? Tienes lectores cero, que lo llamo yo. Yo, por ejemplo, cuando termino una novela, busco 4 o 5 amigos de diferentes gustos lectores. claro. Voy desde una amiga íntima que es profa de literatura en la facultad en Francia, ¿no? Que es como, digamos, más técnica o más, vamos, la
palabra no es elitista, pero vamos a ponerla ahí, quiero decir, una gran lectora Sí, a gente que lee, amigos que leen otro tipo de literatura, pues más de entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Y todo el mundo me da un feedback. claro. Y con ese feedback yo ya sé organizarme cosas. Yo ya sé, mira, un caso que creo que puede funcionar muy bien para contar con la última novela, con Comadrejas. En mi cabeza la novela tenía 5 partes, ¿vale? La novela ahora tiene 3 partes. En mi cabeza tenía 5. Hago la primera, hago la segunda y conforme voy haciendo la segunda la protagoniza una mujer pobre en Marbella durante los años de la posguerra. Una mujer pobre, casi analfabeta. Y una historia dura, potente. Cuenta un poco de qué va Comadreja, porque yo sé más o menos de lo que Vale, va, pero me encantaría que el resto, porque cuando empecé a leer sobre ella, para informarme un poco en general, me quedé impresionado de, al final, por un lado, es un tema muy de nicho, el cual nunca había pensado, y bueno, comenta un poco sobre qué sí, va Comadreja. vale, vale. Y bueno, y así, pero que no se me olvide Vale, lo otro que te quería contar. Comadreja es una novela sobre dos silencios. Dos silencios que yo, no sé, investigando, noté que estaban muy ocultos y que me pareció que podían salir florar. A mí me dieron una beca para investigar la vida del último español que había sobrevivido a Mauthausen. Mauthausen es un campo de concentración nazi en Austria durante la Segunda Guerra Mundial, evidente, y allí fueron 7.000 españoles, de los cuales murieron 5.000. Murieron, no, asesinaron a 5.000. Eso, que toca a la historia de un país, que en una guerra haya 7.000 españoles que no estaban en guerra y de repente los maten, o sea, 5.000, me pareció interesante porque pensaba que si sacábamos este micrófono a la calle y le preguntamos, el 90% de los españoles no sabrían que se había pasado. no tenía ni idea, vaya. Exactamente. Entonces pensé, bueno, pues esto es un silencio que se puede recuperar. Y cuando estoy investigando en eso, me voy a Francia a investigar la vida de este hombre, me encuentro en un campo de concentración con otro silencio más gordo todavía, que es el de los triángulos rosa. Sabes que los campos de concentración tenían, los seccionaban a los deportados, a los presos, por diferentes triángulos. Sabemos el amarillo, que es el de los judíos, y lo hemos visto en 1000 películas. Eh, el rojo era el de los combatientes, pues, políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los franceses que pillaban en Francia, los ingleses que pillaban, pues eso llevaban un rojo. El marrón era para los gitanos, y ahí el triángulo azul, perdón, para los españoles, para los españoles apátridas, no tenían patria, porque Vale. Franco se la había quitado, no los dejaba ser españoles, entonces iban con el triángulo azul. Y había un triángulo que era rosa, que era para las personas homosexuales. Eh, Ese silencio, claro, empiezo a investigar y digo, hostia, esto también puede ser interesante. Busco bibliografía, me voy a la librería tal, y me encuentro que en toda Europa habrá como 4 o 5 libros solo que habla de eso. Traducidos del inglés y del francés, la mayoría. ¿Cómo puede ser, tío? Sí, sí, yo qué sé, ¿no? Con la cosa LGTBI, que ahora, ¿cómo va a Claro. haber 4 o 5 Un tema libros? en auge ahora mismo. Claro, claro. Dice, pues sí, 4 o 5 libros. ¿Y eso por qué? Y entonces cuando me doy cuenta, me topo de frente con el gran silencio. Cuando tú eras homosexual en un campo de concentración, si tú eras judío y conseguiste sobrevivir, si eras francés, yo qué sé, lo que fuera, comunista, lo que sale, tú llegas y tienes una comunidad que te recibe. Ostras, este se ha salvado. Viene medio muerto, pero se ha salvado. Y de repente casi que adquieres categoría de héroe, y lo eres, ¿no? Claro. Desde luego. El homosexual no. El homosexual sale del campo de concentración y va a una sociedad donde su forma de amar sigue prohibida. Lo Mm, único que le puede pasar a un homosexual cuando sale de un campo de concentración, y a muchos le pasó, es que vuelva a ir a la cárcel. claro. Porque la homosexualidad sería prohibida en Francia, en Alemania, en Austria, en Italia, en Inglaterra, cualquier Sí. sitio que fueses. Que el campo de concentración no era la única cárcel que tenía, sino la Claro, propia sociedad era una cárcel para los exactamente. homosexuales en esa Entonces, época. ¿qué pasa? Que no puedes hablar. Tú llegas a tu pueblo y dices, joder, Benjamín, ¿de dónde vienes? Estás hecho polvo. ¿Un campo de concentración? No, ¿por qué? Si tú ni has ido a la guerra, si tú ni eres comunista, no eres judío, no eres gitano, ¿tú qué hacías en un campo de concentración? ¿Por qué estabas allí? No lo puedes decir. Claro. Eso no se puede decir y empezaron a contarlo a finales de los 80, 70, 80, 90. Entonces, claro, ya han muerto la mayoría. Y hay muy poca bibliografía porque se contó muy poco. O sea, la gente no podía decirlo hasta que, digamos que las libertades civiles en toda Europa empiezan a ver a darle derechos
a la gente homosexual. claro, Entonces, ¿cuándo pueden decir, hostia, pues claro, yo, que tengo 90 años, estuve en un campo de concentración? claro. Y Comadrejas va entonces de un homosexual en el campo este que has Eso dicho. es, en el campo de concentración de Mauthausen. Ahí Y junté los dos silencios, él es español, español-francés, franco-español, y, y la primera parte es en el campo de concentración y este personaje, ¿vale? Que se llama Jules Cotard. La segunda parte, que es lo que aludía, es la señora que amamantó a este hombre. Este hombre nació aquí, nació en Marbella, eh, y antes había esto igual los más jóvenes no lo sabéis, pero había un oficio en todos los sitios, ciudades y pueblos, que se llamaba ama de cría. Había gente que o bien no podía o no quería darle el pecho a sus bebés. Entonces se buscaba una mujer que hubiera parido recientemente para que tuviera leche, sí, ¿no? Y amamantaba. vale, Por un precio te amamantaba al bebé. Eso era bastante común. Entonces, nuestro protagonista, digamos, su ama de cría es esta mujer pobre que vivía, de la que te decía, ¿no? Que vivía en Marbella. Y ella era analfabeta, pero aprendió a leer muy poquito a poco porque él le enseñó. Él sí es un niño de buena familia, de Marbella, ilustrado y tal, y le enseñó a leer. Entonces, con lo poco que ella sabe leer, él, desde que se va de Marbella y se va a vivir a París y a estudiar y a hacerse la vida, le va mandando cartas donde le cuenta su vida, ¿no? claro, Entonces ella sigue la vida de su niño, de ese niño que amamantó, que es como, se tienen ambos mucho cariño, le va contando la vida en cartas, pero hace 3 meses que ya no recibe cartas de él. Y eso la tiene angustiada, la tiene muy inquieta. claro. Tu lector ya sabes que no recibe cartas de él porque está en Mauthausen, está en el campo de concentración. Esa es la segunda parte. Y la tercera es la parte de la pareja de Marcel, del novio, que Sí, está en el mismo campo de concentración, pero en otro sitio. ¿Vale? Entonces, esas serían las tres partes de la novela. En mi cabeza eran cinco. Y aquí recupero lo que te dejaba antes vale. colgado. En mi cabeza eran cinco. Pero cuando yo acabo la de Juana la Churra, que se llama la segunda parte, que es la de Marbella, veo que la novela está aquí. Veo que la novela tiene o sea, esa parte tiene un potencial acojonante. La tercera parte. La segunda, Ah, la segunda, vale. la segunda. Y, y veo, hostia, pues esto es fuerte. O sea, eso lo nota. Un escritor cuando hace algo potente y fuerte lo nota y Claro. dice, guau. Bueno, sigo con mi plan. La tercera parte. Y la tercera parte era que los españoles que estaban en el campo de concentración se reunían en torno al Quijote. Este de la primera parte les contaba el Quijote a los demás, ¿no? Y digo, Sí. hostia, pues mira qué chulo, ¿no? Un símbolo de españolidad, de reunión, tal. Y me escribo mis 70 páginas de tercera parte de Quijote. Medio año, un poco más, seguramente. Más de medio año. 8 meses o por ahí. Cuando llego, estoy en un bar con un colega, de aquí de Marbella precisamente, pero en Granada nos encontramos, Felipe Mora, y me dice, tío Pepo, ¿cómo vas? Tal. Digo, ay, pues estoy con la que te dije de los nazis y del campo de concentración. ¡Buah! Me encantaría leerla. Hostia, ¿me haces el favor? Bueno, solo van tres partes, me quedan dos más, pero no sé qué. Sí, sí, yo encantado. Gracias, tío. Se la lee y al tiempo me llama y me dice, Pepo, las dos primeras partes son un pepino. Vas que te mata, pero la tercera se desinfla. Claro. Se me desinfla porque viene de una cosa muy potente, que no vamos a contar porque hace No, no, por spoiler, supuesto. pero viene de una cosa muy potente aquí y luego lo otro, estando bien, no lleva el nivel. Hostia, pues tienes razón. Pues 7 meses de trabajo, Claro, a la carajo. basura. Y entonces tienes que pensar qué hacer. Y ya se me ocurre otra forma, ¿no? De enganchar la historia, que es la tercera parte, que también empieza aquí. Es Claro, la fuga. La vale. fuga de un tío de campo. Entonces, claro, ya no paras de leer. Claro, y Tú ya vas lo fugándote con mantienes. él, ¿no? Entonces, si ya he conseguido subir a Juanita la Churra aquí, no podía tenerlo un bajón. El lector se me va a venir abajo. Necesito empezar desde algo muy potente también. Claro. Y, quiero decir, y este es un ejemplo, para eso que la pregunta original era, ¿y cómo sabes, cómo testas estas cosas? Pues te lo testan colegas que sepan leer. Y en este caso me lo testó tan bien que digo, mira, si no llega a ser por él, hago otra novela. Claro, claro. Joder, qué curioso, Y qué curioso. seguramente no sería tan buena en ese sentido, creo. Bueno, y ya para la gente que está escuchando, ¿dónde pueden encontrar el libro? Porque a ver si hay alguien que se ha quedado ya con el run run de dónde pueden encontrar el Cualquier libro. librería. El libro se llama Comadreja, es de la editorial Cuatro Lunas Vale, y lo pueden encontrar afortunadamente en cualquier sitio. vale. Bueno, entonces ahora volviendo un poco al tema anterior del proceso creativo. Tú has dicho que tenías la regleta con sabiendo más o menos qué va a pasar en cada capítulo. Escribes una página por el día, 8 horas de trabajo, 4 horas para revisar, 4 horas para escribir.
el resto del tiempo es simplemente montando ideas o o tú en la regleta me imagino que será la primera parte y después a partir de ella empiezas a escribir o cómo Qué es. chulo eso que preguntas, porque, pues, o sea, que me parece una pregunta muy inteligente, claro, ¿qué hace el resto del tiempo cuando no está, pues, paseando? Paseando, que es pensando. Claro. Se escribe, hay una anécdota muy chula que a mí me gusta recordar casi siempre de una Rosa Chastel, una escritora ya, o sea, muy conservadísima y que murió. En su último año estaba en un piso que le había dado la Comunidad de Madrid para escribir allí, y, o sea, donde vivía, y tenía una asistenta, una señora que la ayudaba, ya estaba muy mayor, con 80 y pico años, y tenía la máquina de escribir, y entonces se levantaba, dolores por todos lados, limpiaba un poquito el polvo, quitaba, hacía así, de por la mañana, hacía sus cuatro cosas, y a mitad de mañana ya, o al final de la mañana ya se sentaba delante de la máquina de escribir, y le dijo la asistenta que tenía, ¿qué, doña Rosa? ¿Ya va usted a escribir? Y dice, no, ahora voy a redactar, escribiendo llevo desde que me he levantado. Claro. Ese es el trabajo. El trabajo es, tú vas paseando, vas haciendo cosas y ahí vas escribiendo. Ahí vas ordenando cosas. Al final es No, un trabajo de 24 horas porque claro. es estar todo el día con el rum rum de cómo No, continúo. no solo la escritura, ¿eh? No solo la literatura, todo lo creativo, el arte. Yo siempre sé, cuando enseño estas cosas en clase y tal, y gente que se interesa, le dice, tú no puedes tener, por fortuna o por desgracia, no puedes tener la misma vida que una policía municipal o que una jueza o que un albañil. Esos van por la calle andando y van pensando en lo que tengan que hacer, seguramente, pero también van pensando en, "Buah, me ha dicho la niña que le compre una- unas libretas porque tiene que ir para el colegio", esas cosas. Tú no. Tú vas mirando, tú eres escritor y tú vas mirando la calle. Y de repente ves que en aquel balcón hay ropa tendida. Y piensas, pues si hay ropa tendida es porque no tiene tendedero. Y si no tiene tendedero, pues voy a ver la ropa que tiene y me hago una idea de esa familia. ¿Sabes? Según lo que veo. O sea, es como una antena constante que tiene que estar inventando historias, Sí. generando historias, que luego algunas fraguan y otras no. Pero no va nunca pensando en nada. Claro, para ti el proceso creativo es simplemente, bueno, simplemente, te digo simplemente como si fuese poco, pero me parece una barbaridad, la verdad. Eh, Ir viendo cosas del día a día, bueno, aparte de obviamente estudiar como has dicho antes, o cómo te enriqueces tú para seguir escribiendo. Leyendo. O sea, es un cúmulo de cosas. La observación, básica. La mirada es básica. Yo voy a cenar a un restaurante y mi novia siempre me dice, algún día te van a partir la cara. O sea, porque estamos cenando, así, y yo hago como que te hablo, pero estoy allí. Claro, Estoy allí porque me interesa mucho. O sea, hay que ser de alguna manera, un observador, un gran observador para dedicarse a esto. Porque lo que te interesa es la vida de la gente. Luego lo que tú vas a contar es la vida de la gente. claro, ¿No? Y eso lo mezcla pues con mucha literatura, o sea, muchos libros que has leído, mucho cine, cosas que, por un lado, te interesa lo que percibes, que observas, pero luego hay que saber cómo contarlo, ¿no? Y entonces tienes que irte a eso, cine, literatura, radio, expresiones narrativas, cosas que cuenten. claro. Y ahí, o sea, al final es un cúmulo de todo. Que Y me, ir con la antena puesta todo el rato. que me parece increíble porque no me quiero imaginar cómo debe ser estar dentro de tu mente porque debe ser algo constantemente, un montón de inputs, por así decirlo, para al final terminar escribiendo. Pero bueno, estás entrenado, ¿eh? Eso no es difícil cuando lo haces, Claro, cuando tienes mucho entrenamiento. Y son años y años y años de entrenamiento. Entonces, eso, digamos que tu oficio en parte, primero es buscar historias. Y una vez que ya las has encontrado, por ejemplo, ahora hay un proceso muy chulo. Yo ya he acabado, ahora mismo estoy de promoción con esta novela, ¿no? sí, Voy por quería ahí preguntarte ahora cómo enseñándola, es. promocionando, pero yo ya estoy en lo siguiente, evidentemente, porque si me va a costar 2 años, yo ahora estoy pensando qué es lo siguiente que escribo. Y ahí hasta que das el paso y decides que de las 20 historias que tienes en la cabeza, esa va a ser la buena, esa es la que vas a elaborar, ostras, ahí eso es un no dormir. O Claro, sea, un no dormir. O a las 5 de la mañana haces los ojos así, ¡pum! ¿Y qué hago? ¿Esta historia que me parece muy chula de unas mujeres en un manicomio? ¿O hago esta que me parece también muy chula de dos hermanas que se pelearon por yo no sé qué? claro, ¿Sabes? Y ahí tienes que estar. claro. Porque tú,
has dicho antes que empezaste con poemas. Sí. Ahora, ¿por qué estás con novelas? ¿Simplemente porque se gana más? ¿Porque te gusta más escribir novela ahora mismo? ¿No te nutres a nivel de poesía? Llevo las dos cosas. De hecho, lo siguiente que saldrá es un libro de poemas. Pero exactamente, como hemos hablado antes, igual que la novela sí tiene un mercado, ujú, que Sí, hemos explicado más o menos, la poesía no lo tiene. La claro. poesía es como esas artes que están subvencionadas, básicamente, ¿vale? Sí, En buena medida. No hay lectores de poesía, por lo tanto no se puede generar un mercado. Hay lectores de poesía, pero habrá 1.500 en toda España. Tú con 1.500 no puedes generar un mercado que sea productivo para vivir de eso, ¿vale? Entonces, bueno, la poesía es una cosa, digamos que a nivel personal, en mi eje fundacional, yo me creé ahí, yo empecé escribiendo libros de poesía, es el sitio de donde sale todo, por decirlo de alguna manera, pero eso no tiene una contraprestación a nivel laboral, ¿vale? Claro, sí, pues, hay una convención de poetas, te llaman o vas a sí. recitar a un sitio, sí, sí, pero no es la dinámica que tiene la narrativa, que sí es un negocio. Es una especie de añadido que te da valor a ti como escritor, pero no es lo que te da de comer. Lo has explicado perfectamente. Entiendo, Solo que entiendo. más que añadido sería la base. Claro, Es la base de la que surge todo, solo que es una base tan pequeña, ¿no? Digamos, pequeña a nivel de lectores y tal, que lo tienes, pues, bueno, es tu mochila, habla claro, contigo, pero no es lo que se ve por delante. claro. Quería, investigándote un poco, encontré en tu página web una cosa que escribiste, que con tu permiso lo voy a leer porque me quedó muy marcada, que es un tema para ahora conectarlo con un tema de actualidad que me interesa mucho. No se me da muy bien normalmente leer, pero lo voy a intentar. Y decías, escribo en breve y escribo lento. De la literatura me interesa sobre todo la depuración del texto. Esa ambición de sencillez que bien trabajada puede atender por igual a lo sutil y a lo complejo. Quería unir esto a cómo ves tú un poco todo el tema de la literatura ahora mismo con todo lo de WhatsApp, que al final, pues antes sí se escribía, la gente que sabía escribir escribía muy bien, y ahora mismo se ha perdido, a mi parecer, un poco el romanticismo de escribir bien, de usar el vocabulario correcto para escribir y todo eso. Quería ver Ujú. qué opinabas tú de todo eso. Yo no soy, o sea, tienes razón en que hay cierta degeneración de las reglas ortográficas y lingüísticas. Sí, pero yo no soy un talibán para eso, en absoluto. La gente, vosotros, la gente joven, os seguís comunicando. Simplemente estáis cambiando las reglas. Unas reglas muy asentadas que son de la Real Academia y que son, o sea, y es verdad que en ese cambiarla estáis perdiendo mucho conocimiento. Os está perdiendo mucho conocimiento, eso es cierto. Pero tú no te puedes, o sea, no te puedes pelear con molinos de viento. El mundo va por ahí, un móvil tiene hoy por hoy infinitamente mucha más fuerza que un libro y el mundo va a ir hacia allí. Pero se van a seguir creando historias, seguro. Serán historias de corte más breve, serán con montajes, serán cosas que se pueden hacer por aquí. Y el libro no va a desaparecer, por lo menos hasta que desaparezcamos los que leemos. Y eso tampoco va a pasar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en ese sentido, a nivel narrativo, es una sociedad híbrida. Y una sociedad híbrida donde habrá gente que sepa escribir con- con unas reglas establecidas por los sistemas de la lengua, por unas reglas de la Real Academia, habrá gente que sepa poner tilde y habrá gente que no lo va a saber. Y Claro, que no sabrá si qué tipo de por qué va junto, va separado, o cuando lleva tilde o no lo lleva tilde. A mí, es que esas cosas de la lengua, o sea, ya te digo, yo no soy un talibán en absoluto para eso, pero me da lástima porque, ostras, lo que hace es generarte estructuras mentales. Cuando tú sabes diferenciar que por qué vas separado preguntando, cuando vas preguntando lleva una tilde, y el por qué causal de porque me pica el sobaco va junto y no lleva tilde, tú estás haciendo una estructura mental que luego te va a servir para meter muchas más cosas que ves en la realidad y las vas a poder separar, claro, ¿sabes? Y vas a poder encajarlas en algún sitio. Si te comunicas sin saber eso, pues bien, la comunicación va a seguir. Al final nos enteramos todo lo que queremos decir, pero vas a perder estructura mental. Y cuando pierdes estructura mental, a la larga eres más tonto.
Y cuando eres más tonto, eres más fácil de engañar. Y cuando eres más fácil de engañar, nos jodes a todos. No te jodes a ti, porque vas a quedarte tonto, pero luego vivimos en una sociedad y nos jodes a todos. Claro. Hace poco me estaba leyendo un libro de filosofía, no me acuerdo de cuál era, pero de verdad me parecía que era un inculto porque había, cada 2 páginas tenía que buscar palabras, era en español, en el diccionario, y a mí lo que más pena me da de esto es que hay muchas palabras las cuales eh, después leo la definición de la palabra y es una definición que tal vez yo tardaría 5 palabras en decir eso, en expresar eso, y existe una palabra para eso. Entonces a mí lo que me da más pena de eso es la cantidad de palabras que se están perdiendo por culpa de eso, porque yo también lo noto que al final solo escribo por WhatsApp o escribo correos, no escribo para otra cosa. Ujú. Y para eso necesitas 100 palabras de vocabulario, no hace falta mucho más. Claro. Entonces sí es cierto que eso me da mucha pena que se esté perdiendo tanta literatura española clásica de... Bueno, y no es literatura, es Sí, sí. lengua. Pero fíjate que perdemos, pero también ganamos. Sí, Ganamos las que estás inventando, claro, ¿vale? Esa las ganamos ahora y son maravillosas, muchas, porque tienen un ingenio, porque nos hablan del mundo en el que vivimos. sí, totalmente. Entonces, vamos perdiendo por un lado, pero vamos ganando por otro. ¿Cómo no se pierde? No se pierde leyendo. Claro. No ya te digo que las utilices luego en correo, en WhatsApp, lo que la utilices más o menos, pero si tú lees, estás generando un contenedor de palabras. Eso es así. Y está generando, por cuestiones neuronales, está estirando la parte de tu cerebro que le dedicas a la comunicación. O sea, a buscar la palabra. Y si tú lees, esas te van saliendo. Es una cosa, supongo, difícil de explicar, pero funciona así. Tenemos Sí, un sí. contenedor de palabras, cuanto más leemos, más nos nutrimos de historia y más vemos cómo se cuentan las cosas. Y esas estructuras se te van adosando cerebralmente y eres una persona con más recursos. Básicamente es que luego puedes expresar lo que quieres decir y eso te va a hacer bien, yo creo, a todos los niveles. Para ligar, desde para ligar hasta para un curro, para Sí, encontrar sí. trabajo. En medio, siempre tener palabras te va a servir. Sí, sí, es al final lo que dice. Al final la capacidad de expresarse es una cosa joder, me apunté a debate, por ejemplo, Ujú. y yo antes no me gustaba hablar en público, no me gustaba hablar con la gente, pero porque no notaba que era capaz de expresarme. Y entonces me apunté a debate, empecé a dar clases de oratoria y al final el saber expresarte, el decir lo que quiere decir es una cosa que no lo echas de menos hasta que lo adquieres y dices, joder, antes no era capaz de expresar un sentimiento, cualquier cosa. Así que, Totalmente, es que eso, tal como lo has descrito. mm, Ahora estoy preparando un libro sobre cada año hago una biografía sobre una mujer opacada en la historia, o sea, que haya hecho cosas importantes, pero que por diferentes circunstancias no está en los libros de texto. Y este año la estoy haciendo sobre María Goiri, que era la mujer de Menéndez Pidal, entonces una intelectual, vamos, como la copa de un pino. Y esta señora fue de las primeras que montó unos colegios especiales entre los años 20 y los años 30. Y en ese colegio, el colegio escuela, se llamaba en Madrid, lo primero que hacían era enseñar a los chavales a hablar, a quitarles el miedo a mm, hablar. Entonces todo lo que tenía tu trabajo era explicarle a los compañeros lo que tenías que hacer, porque se daban cuenta que solo teniendo esa proyección desde muy pequeñitos, era la manera de quitarte ese miedo y de hacerte partícipe de lo que tengas que contar. claro, claro. Súper potente. Mm. Bueno, ya como última cosa, para ir un poco cerrando, quería hablar de tu obra Barro. A mí la verdad es que cuando empecé a leer sobre ella, investigué un poco sobre qué iba para ver un poco en general y me marcó una cosa que escribiste, que es lo que por lo que cuentas dijo tu padre, que es, ahí tienes tu camino, ama el barro. Si puedes desarrollar y explicar un poco de dónde Sí. sale esa novela, y un poco porque es Bueno, que Barro es un libro de poemas y tiene que ver con la muerte de mi padre. Bueno, pues yo qué sé, en poesía a los muertos se le ha cantado desde siempre. O sí, sea, los grandes temas son el amor y la muerte. Y desde las coplas a su padre, de Jorge Manrique, es un tema como muy común. Y tiene lógica que sea común, porque las muertes duelen, te trastocan la vida
digamos que la expresión más sentimental que hay, más emocional, es la poesía, ¿no? Para quien escribe. Y, y entonces, bueno, yo en realidad no pensé que la muerte de mi padre me fuera a surgir ningún libro. Eso no lo había pensado en la vida. Pero vino la pandemia y tuvimos mucho tiempo para estar solos, para pensar, y en este caso era un duelo, ¿no? Y mira, fue saliendo por ahí. Entonces, es un libro no es un libro de llanto, es un libro de amor a un muerto, pero no es de llanto. Eso creo que es lo que ha hecho que el libro funcione muy bien y que a mucha gente le haya gustado. Lee, pero lees con sentimiento, pero lees con sentimiento y con alegría. Es una celebración del amor, Claro, una celebración del amor paterno-filial. Entonces no es, ay, Dios mío, ¿qué te ha ido? No, sí, es como, bueno, pues qué bien lo hemos hecho, qué bien mientras hemos podido. claro, Por claro. ahí. Porque al final, para ti escribir, me imagino que en parte obviamente sí, pero ¿hasta qué punto es expresar tus sentimientos? Esa es buena. Esa es buena porque como te decía ya en el proceso se mezcla todo. Pero sí, digamos que de alguna manera, esto no es ley, ¿eh? No es ley. Ni siquiera me pasa a mí siempre y en todo momento en todos los libros. Pero por señalar un algo, si tuviéramos que hacer un mapa, yo diría que la parte más emocional, más sentimental, sí se la he dedicado a la poesía. Ujú. Sí, Y la parte más social, que me interesa mucho también, pero es del mundo, o sea, el mundo fuera de mí, claro. ya se la dedica a la novela. Excepto, por ejemplo, una novela anterior a Comadrejas que se llama Siempre Verano, que es la novela de mi adolescencia aquí en Marbella, ¿no? Esa pandilla, los 14, los 15 años, esa sí tiene ahí un toque más personal. Claro, Pero claro, si no, la mayoría, o sea, por expresarlo así, las novelas atienden más al mundo y la poesía me atiende más a mí. claro, claro. Bueno, y ya para concluir, a cualquier joven escritor que nos pueda estar escuchando, recomendaciones si a alguien le interesa lo de escribir, que le guste, que se metan, no se metan, cómo se deben meter. Sí, hombre, yo sería un canalla si les dijera que no se metieran, porque yo soy feliz haciendo lo que hago, pero con mucho criterio, con mucha sensatez, en el sentido de que esto es muy difícil. O sea, cualquier actividad artística puesta a la vida, o sea, a desarrollarte en ella es muy difícil. Mira, te cuento una anécdota que siempre cuento que es muy divertida, creo. Hace ya años hicieron en el país una encuesta a padres que querían que fueran sus hijos de mayor. Dime las tres primeros. Médico tiene que estar ¿Qué? por ahí. Médico. Es que no sé si matemático o algo así, pero Todavía no estaban las matemáticas tan en boga. ingeniero Ingeniero segundo, perfecto. y un Y un tercero clásico. economista, Abogado. abogado. Bueno, sí. Vale, bueno, eso eran las tres lo que querían los padres. Y ahora, acabando el ranking, había dos. Uno, policía y escritor. Joder. Y uno se pregunta, ¿no? O sea, analiza eso y dice, bueno, policía, porque Claro, evidentemente yo pensaba que iba a estar más arriba, policía. no, pero porque alguien no quiere que su hijo esté en peligro. Y Bueno, se sabe que la policía, ¿no? Pues si está en la calle, puede haber riesgo. Bueno, pues no querían, supongo, ¿no? Ese riesgo físico, por decirlo de alguna claro. manera, que puede tener un policía. Y el último de la lista era escritor. Y dices tú, joder, tío, decía, yo voy a la gente me respeta, mira, tú has querido y hablas conmigo, no Hombre, es como para totalmente. que, ¿no? Claro, lo que querían lo que no querían los padres es una inseguridad económica. No quieren una inseguridad física, porque esa policía, y no quieren una inseguridad económica. Decían escritor, pero yo creo que en realidad lo que decían artista en general, ¿no? Claro, Y eso tiene que ver. Entonces, ¿quieres meterte en ese mundo? Pues es lo más chulo porque vas a hacer algo que es vocacional. O sea, en ese sentido lo tienes que tener claro. Pero es un mundo difícil. El mundo del arte es muy difícil. Te dediques al teatro, te dediques a la danza, te dediques a la música, a lo que sea. Es muy difícil porque la cultura es algo que tiene muy buena prensa incluso desde la Constitución. La Constitución española la iguala a la sanidad y a la educación. Es decir, son como en letras de oro. Pero claro, son esas cosas que luego no se aplican, o sea, o es difícil llevarla a la realidad, porque tienes que conjugar eso que es artístico, es decir, que te afecta a los sentimientos y a un crecimiento, digamos, personal, que es lo que te afecta. Toda actividad artística te hace ser más ser humano. claro. Eso desde luego. Pero eso lo tienes que llevar a cabo con un mercado que tiene sus reglas.
Entonces eso puede valer más, puede valer menos, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo compra ese tipo de donde tú te vas a meter, ¿no? Ese tipo de producto, por decirlo así. Entonces tienes que tener conciencia de que una cosa son tu vocación y otra cosa es poder llevar a cabo esa vocación. Y eso es complejo. Comer de ello, Claro, entonces si lo piensas desde el principio, bien, porque ya vais desarrollando estrategias, claro. ¿vale? Pero que no se entre ingenuamente. Decir, es que yo quiero expresarme ya. Ya todo el mundo quiere expresarse, pero esto es también un Sí, oficio. bueno, pues entonces yo las preguntas que te quería hacer, vaya, me has Pues resuelto todo, tenía muchas dudas sobre cómo era realmente ser un escritor, pues eso, tanto el proceso creativo como, bueno, todo lo que hemos hablado en general. No sé si quieres comentarme algo más, algo que me haya dejado en no, el que he tintero estado que... súper a gusto y que ojalá siga mucho más tiempo con este podcast, porque es interesantísimo poder hablar así, relajadamente, Claro, tranquilamente, ¿no? Sobre cosas que a mí me interesan en este caso. mm, Y estoy muy agradecido de que me haya nada. llamado a estar aquí contigo. O sea que Muchas un gracias por millón venir. de gracias. Y sí, sí, la intención no es tanto de que sea lo de entrevista, sino más, pues eso, como si nos traemos ahora una cerveza y nos Sí, tomamos una claro, cerveza entre amigos. una conversación. Sí, sí. Así que nada, pues de verdad, muchísimas gracias por venir. Y nada, espero A ti siempre. que os haya gustado la charla y nada. Hasta la siguiente.